19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer La Nación reportaba 906 casos diagnosticados con la COVID-19, 2 fallecidos y fueron otorgadas 993 altas clínicas. Los modelos de pronósticos expresan una alta dispersión del virus en las próximas semanas, también un incremento sostenido de nuevos casos en cada jornada, de ahí la urgencia de cortar la cadena de contagio en cada provincia cubana. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para ofrecer a usted el análisis más completo sobre la situación epidemiológica en el país. Me acompaña en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Giselita, buenos días al equipo, la intérprete de lenguas de señas, y sobre todo todas las personas que dan el seguimiento a la información, prestan atención y cumplen y hacen cumplir con las indicaciones que aquí se dan. Bueno, hoy la jornada no con buenos resultados, todavía el efecto de las medidas que se han aplicado, las que se deben aplicar en los próximos días, cuesta trabajo lograr el control de la pandemia. Como pasa en el mundo entero, lo que pasa es que nosotros tenemos un protocolo que es para que no tengamos este incremento de casos que tenemos en estos momentos. Comenzamos la información dando conocimiento de 2 personas que fallecieron con la COVID-19 en nuestro país. Nuestras condolencias a familiares, amistades. Uno es una señora de 90 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio Cerro, que tiene como antecedentes el contacto de un caso confirmado previamente. Como comorbilidades que padecía, la hipertensión arterial, una diabetes mellitus, combinación muy mala, y una demencia senil. Comenzó con los síntomas el día 25 de enero, como síntomas, que es lo que siempre insistimos, con tos y decaimiento. Se ingresó, se estudió, resultó positiva a la COVID-19 y después de una estadía hospitalaria de 5 días y un número de horas en terapia intensiva, pues tuvo un grupo de complicaciones. Desde el día 27 de enero comenzó a empeorar los síntomas respiratorios, fundamentalmente una marcada hipoxemia. Del 28 al 31 el empeoramiento fue progresivo, con una falta de aire intensa. La hipoxemia no respondía al suministro de oxígeno y lamentablemente el día 31 de enero hace una parada cardíaca, de la cual no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y lamentablemente fallece, por lo que damos las condolencias a familiares, amistades. Lamentablemente una señora con una edad elevada y además con algunas comorbilidades asociadas previamente que hacen más difícil la recuperación. El otro es un paciente de 84 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Centro Habana, que como elemento epidemiológico es que vivía en una zona que ya se habían detectado casos confirmados, era una zona en la cual se había evidenciado alguna transmisión de la enfermedad, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, que igualmente comenzó con los síntomas el día 25 de enero. Comenzó con fiebre y malestar general. Se ingresa, se diagnostica y después de una estadía de 4 días, igualmente ingresado, como ven, un tiempo no muy largo, una estadía de horas en terapia intensiva. Ya desde el día 25 comenzó con mucha fiebre y malestar general. El 27 continuó empeorándose. El 30, las manifestaciones respiratorias.
y lamentablemente en la madrugada del 31 de enero hace una parada cardíaca. Se realizan las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria que no son efectivas, por lo tanto, lamentablemente fallece este paciente y reiteramos nuestras condolencias familiares, amistades y a todo el pueblo cubano que se siente afectado cuando informamos de estos fallecimientos. Con esta información tenemos que decir que en Cuba amanecen ingresados un total de 12.017 pacientes. Sospechosos de estos 12.000, pues son 3.183 personas ya con síntomas y algunos elementos epidemiológicos. En vigilancia 3.389 y confirmados activos 5.445. Cifra que aunque va teniendo una disminución es muy lenta y por lo tanto el número de casos activos, que son estos confirmados que se encuentran ingresados, pues es un número elevado de casos activos que se mantienen en nuestros hospitales ingresados. Ayer nuevamente se procesaron más de 18.000 muestras, 18.004 muestras se procesaron en todos los laboratorios de biología molecular que tenemos en nuestro país y como resultado de este análisis, de estas muestras procesadas ayer para el diagnóstico de la COVID-19, pues se diagnosticó la cifra más elevada que hemos tenido de casos confirmados de COVID desde que comenzó la pandemia. Estamos hablando de 1.044 casos confirmados en el día de ayer, 1.044 personas que se diagnosticaron en el día de ayer con la COVID-19. Con este comportamiento del muestreo y de los casos confirmados, pues ya se acumulan 1.922.900 muestras procesadas para el diagnóstico de esta enfermedad y 28.636 personas que se han diagnosticado con la enfermedad. Es el 1,49% del acumulado de muestras y del acumulado de personas diagnosticadas. Si hacemos este análisis, analizando las muestras procesadas en el día y los casos confirmados en el día, realmente el porciento de positividad es de 5,09%. O sea, lo cual traduce que en estos momentos y ya desde hace varios días, pues el porciento de muestras que resultan positivas de las analizadas, pues es elevado. Ahí, como siempre informamos, La Habana con el mayor número, Guantánamo, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago, Matanza, fíjense que se corresponden con las provincias de mayor complejidad epidemiológica, de mayor número de casos. Y de todas formas, se procesan muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud de nuestro país. Del total de casos diagnosticados ayer, 1.044, el 93,9%. Este es un porciento que se va incrementando. Siempre ha sido alto, pero el 93,9% de los casos diagnosticados ayer tienen previamente el antecedente de ser contacto de un caso ya confirmado. En el acumulado es el 83,8%. 22 de los diagnosticados ayer tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Son casos importados que arribaron a nuestro país incubando la enfermedad y se hace el diagnóstico. Y ya en el acumulado el 14,5% han tenido como fuente de infección, han sido casos importados. Del total de casos del día 2022, 49 están vinculados con viajeros internacionales, acumulándose el 9.825, que es el 45,2% del total de casos desde el 1 de noviembre del año pasado. Por provincias, la provincia de La Habana con una cifra
alarmante de casos, como ha pasado los últimos días, 483 casos confirmados ayer. Santiago 165, Guantánamo 145, Pinar del Río 58, nuevamente una jornada con un número de casos elevado. Mayabeque 50, Matanzas 28, Villa Clara 27, Artemisa 23, Ciego de Ávila con 20 casos confirmados en el día de ayer. El municipio especial Isla de la Juventud con una cifra muy elevada para este territorio, 20 casos confirmados. De la provincia de Holguín 12, de Granma 6, de Cienfuegos 5 y uno de Santi Espíritu, al igual que uno de la provincia de Las Tunas. Reitero, una dispersión en el país que abarca prácticamente todas las provincias, el municipio especial, y como significativo porque La Habana, Santiago y Guantánamo han venido marcando una cifra elevada, pero Pinar del Río se ha ido incrementando también, al igual que el municipio especial Isla de la Juventud. El 51% de los diagnosticados ayer del sexo femenino, en el acumulado el 48,6% y en el acumulado del sexo masculino el 51,4%, una cifra ligeramente superior. El 49,8% de los 1.044 casos o personas diagnosticadas con la enfermedad, pues fueron totalmente asintomáticos. En el acumulado este porciento es mayor, el 55,6% de todos los confirmados hasta la fecha. Este porciento, porque a veces me han comentado, Durán, ¿será que la cepa, estas nuevas que han estado circulando en el mundo, están dando un poco de más sintomatología, de más gravedad? Es que se han ido concentrando los casos también y se va incrementando el número de personas que tienen sintomatología y que a veces tienen pequeños síntomas y no van, y ya cuando van pues tienen una sintomatología más florida. De todas formas, sigue siendo una enfermedad de mucho riesgo porque tú no sabes quién tiene la enfermedad, no tiene ninguna manifestación y lo peor de todo, está transmitiendo la misma hacia el resto de las personas que los rodean. Por grupos de edades, nuevamente el grupo de menores de 20 años o de 20 años y menos, con una cifra elevada, 129. Ahora, de esos 129, también muy elevada, los que están en edades pediátricas, estamos hablando 18 y menos de edad. Ya se acumulan 2.989 en este grupo de edad que se han diagnosticado con la COVID-19. Hoy, con la cifra más alta de casos activos de niños, de jóvenes ingresados en nuestros hospitales pediátricos, 620. Ninguno en estado grave. La evolución del caso de la niña que teníamos ayer en estado grave, pues pasó a de cuidado y se han egresado el 82,2% de todos los pacientes diagnosticados en este grupo de edad. De 20 a 39 años, 365. De 40 a 59, 374. Y de 60 y más, otra cifra elevada teniendo en cuenta este grupo que es de mucho riesgo, 176 casos, que es el 16,9%. De los 1.044 pacientes diagnosticados ayer, 1.022 son casos autóctonos, son producto de la transmisión en nuestro territorio y 22 fueron pacientes que llegaron ya incubando la enfermedad y se diagnostica en Cuba. De los 1.022 casos autóctonos, el 95,1%, como habíamos dicho,
son contactos de casos confirmados. 8 son como consecuencia de la transmisión de contactos con viajeros y 42 en los cuales se trabaja para identificar la fuente de infección. Por gráfico o en el gráfico se ve lo que ya la población conoce, cómo ha ido predominando los casos autóctonos, que estos autóctonos, el 70, el 80%, oscila por ahí, pues está relacionado con casos que se han diagnosticado a punto de partida de casos importados en nuestro país. Y ya lo que queda es la transmisión que se estableció. Y como llamativo ahí, pues que, como había dicho yo en el inicio de la conferencia, el día de ayer con la cifra más alta de casos confirmados durante, ahí pudiéramos decir durante los últimos 15 días, pero no, es durante toda la pandemia en nuestro país. Muy elevada cifra, 1044. Importados, como ya había dicho, son 22, que por provincias, 6 son de la provincia de La Habana, 4 del municipio Centro Habana, 1 de Liza, 1 de Boyero, 3 de la provincia de Mayabeque, 1 de Jaruco y 2 de Santa Cruz del Norte. Matanzas, 2 casos importados de Cárdenas, es un municipio que ha aportado muchos casos importados. Cienfuegos, el caso importado es del municipio Cabecera. Ciego de Ávila, los 2 importados de Morón, que también ha ido marcando un número de casos todos los días, todos estos últimos días. En el caso de Holguín, los 4 casos importados del municipio Holguín, los 2 de Santiago de Cuba, del municipio Cabecera, los 2 de Guantánamo, también del municipio Cabecera. Por países, los casos importados, el mayor número de Estados Unidos de Norteamérica, 6, de Namibia 4, de España 4, de México 4, de Alemania 2, de Panamá 1 y de Francia 1. Y ayer se diagnostican también 8 extranjeros con la COVID-19 en nuestro país. Un canadiense, un angolano, 2 checos que proceden de Alemania, una brasileña, un colombiano, una francesa y una vietnamita. Hay que decir que excepto los 2 checos que procedían de Alemania, el resto de los extranjeros diagnosticados son casos autóctonos que se han infectado dentro de nuestro país. La cifra muy elevada de casos autóctonos, casos importados. La cifra más elevada de casos autóctonos, 1022. Y como ya habíamos visto, Pinar del Río con una cifra elevada, 58, de Pinar 24, de Minas de Matahambres 21, Los Palacios 5, Guanes 4 y de Sandino, San Juan y Martínez, Consolación y San Luis, de cada uno un caso autóctono en el día de ayer. ¿Se complica Pinar del Río? Se complica Pinar, se complica con dispersión, que indiscutiblemente el municipio Cabecera es el de mayor afectación, pero Minas de Matahambres, que además es un territorio pequeño, pues también ha ido teniendo un número de casos elevados en los últimos días. Artemisa diagnostica 23 casos autóctonos, 6 de Candelaria, 6 de San Cristóbal, 4 de Artemisa, 1 de Bahía Honda, al igual que 1 de Caimito y 1 de San Antonio, y 4 de Guira de Melena. Ese es el comportamiento en Artemisa. La provincia de La Habana, con la cifra más elevada, como está ocurriendo también en los últimos días y en la última semana, 477 casos autóctonos. Municipio Plaza de la Revolución con la cifra más alta, 58, 10 de octubre 51, Centro Habana 52, Arroyo Naranjo 40, Marianao 38, Boyeros 34, Habana del Este 31, La Liza 29, Habana Vieja 28,
Cerro 27, San Miguel del Padrón 25, el municipio Playa con 19 casos autóctonos, Reila con 17, Guanabacoa con 17 y Cotorro 11. Una alta dispersión y una elevada transmisión. Fíjense que las cifras de todos los municipios son cifras elevadas en el día de ayer. Mayabeque también diagnostica un número elevado de casos, 47, de San José de las Lajas 15, Madruga 12, Jaruco 5, Nueva Paz 5, Güines 4, Quibicán 3 y de Bejucal, Batabanó y San Nicolás, un caso de cada uno de estos municipios. Matanzas, 26 casos confirmados autóctonos, Matanzas Cabecera 10, Ovellano 5, Colón 5, Los Arabos 3, Cárdenas 2, al igual que Perico, y un autóctono del municipio Limonar. La provincia de Cienfuegos diagnostica 4 casos autóctonos del municipio Cabecera, la provincia de Santa Clara 27, 22 del municipio Cabecera, 1 de Ranchuelo, 1 de Sagua la Grande, al igual que 1 de Santo Domingo, 1 de Camajuaní y 1 de Corralillo. En Santi Espíritu el caso autóctono que se confirma es de Fomento. En Ciego de Ávila los 18 casos autóctonos son 9 del municipio, 6 de Morón, 2 de Baraguá y 1 de Ciro Redondo. Las Tunas confirma un caso del municipio Cabecera. Holguín 8 del municipio Holguín 3, de Moa 2, de Sagua de Tánamo 1, al igual que 1 de Calixto García y 1 de Mayarí. Granma con 6 casos autóctonos, 4 de Bayamo, 1 de Guisa y 1 de Manzanillo. Santiago también con una cifra elevada, 163, del municipio Cabecera, 143 casos, cifra muy elevada que traduce la transmisión de este territorio. San Luis 7, Songolamaya 4, al igual que Palma Soriano y Guamá, y Mella un caso autóctono en esta provincia. Guantánamo con 143 casos autóctonos, cifra también muy elevada, el mayor número del municipio Guantánamo, 133, pero también 1 de Baracoa, 3 de El Salvador y 2 de Niceto Pérez. Y en el caso del municipio especial, Isla de la Juventud, como también habíamos comentado, una cifra muy elevada de casos autóctonos. Estamos hablando de 20 casos autóctonos confirmados en este territorio, que tiene activado su Consejo de Defensa, que adopta medidas de mucho rigor, pero que indiscutiblemente se ha dispersado la transmisión en el territorio. Con este comportamiento del número de casos, pues la tasa de incidencia más elevada sigue estando en la provincia de Guantánamo, que hoy la tasa asciende a un 254,14 por 100.000 habitantes, tasa de incidencia de casos confirmados. Le sigue La Habana, comportamiento similar, con 204,26, Santiago con 136,22, el municipio especial Isla de la Juventud 88,65 y la provincia de Matanzas con 72,66. Y se mantienen con las tasas más bajas la provincia de Granma con 6,24 y la provincia de Las Tunas con 5,25. Me aclaraban aquí que no mencioné los 4 casos autóctonos del municipio de Manuel Tames en la provincia de Guantánamo. Ahí se ve, vamos a ver ahora en Guantánamo, como la curva, vamos a ver primero el comportamiento de los casos autóctonos y confirmados. Ya si tú quieres pasa atrás, ¿no? Y vemos ahí los municipios que mayor afectación tienen. Y ahí ustedes tienen en primer lugar el municipio de Guantánamo, le sigue Plaza
le sigue el municipio Centro Habana, le sigue Habana Vieja, le sigue el municipio Minas de Matahambre, que como habíamos comentado, está marcando con un número de casos elevado, Regla, Santiago de Cuba, El Cerro, 10 de octubre, Boyeros, antes de Boyeros, Cotorro y Arroyo Naranjo, con cifras, fíjense las tasas de cada uno de estos municipios, que son los que más aportan, las tasas elevadas que tienen en esta situación. Y sigue siendo La Habana con un total de 9 municipios la de mayor afectación. En el caso Guantánamo 1, Pinar 1 y Santiago de Cuba 1. Y aquí se concentra el 55,3% casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país. Son las tasas más elevadas, lo cual indiscutiblemente en estos territorios, pues las medidas que se adoptan son todavía más rigurosas, más estrictas desde el punto de vista de lograr la transmisión que se ha establecido. Ahora sí, si me ayudan, seguir viendo el comportamiento. Ahí tienen ustedes el comportamiento de Guantánamo, que la curva medio que subió, bajó, pero ya sigue incrementándose ahí. Y como habíamos visto, el municipio Guantánamo con la tasa más elevada, pero le sigue El Salvador, Caimanera, mantiene un número del 90% de sus municipios afectados. En La Habana, como ya hemos visto y hemos analizado incluso por municipio, una afectación muy elevada en todo su territorio, una transmisión, una curva que se mantiene hacia el ascenso, y los municipios Plaza con 346,01, Centro Habana, Habana Vieja, Regla, Cerro y 10 de octubre, pues los de mayores tasas de incidencia. Y por último, Santiago de Cuba, que ustedes ven la curva que medio quiso bajar, pero nuevamente se ha ido incrementando con una dispersión del virus en todos sus territorios y con las mayores tasas de incidencia y el mayor número de casos del municipio Santiago de Cuba, Guamá, Songolamaya, San Luis, Palma Soriano y Contramaestre. Por último, los gráficos de las tendencias de cada una de las provincias con mayor afectación. Ahí tienen Pinar del Río, el primero en la parte superior a la izquierda, le sigue Santiago de Cuba, que trató Artemisa, le sigue La Habana con un incremento importante, le sigue Mayabeque, le sigue Matanzas, que parece que quiere bajar, aunque todavía elevado, el municipio especial Isla de la Juventud, donde se aprecia como la curva francamente ascendente, una situación bastante preocupante para este territorio, que son las curvas de estos territorios. Bueno, ahí finalmente de los 28.636 pacientes que informamos al inicio diagnosticados con COVID-19 en Cuba, ingresados el 19%, 5.445. Cifra de activos que ha tenido una discreta, muy discreta prácticamente, disminución, y que son los casos que se mantienen confirmados en el día de hoy. De estos 5.000 se mantienen ingresados 5.445, de ellos el 98,9%, estamos hablando de 5.387, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 2 personas con la enfermedad. Reiteramos nuestras condolencias, y con este comportamiento pues ya suman 218 las personas que han fallecido en nuestro país con la COVID-19. Eso da una letalidad del 0,76%,
que comparada con la del mundo, que es de 2,16, comparada con la de la región de las Américas, que es de 2,30, pues es una letalidad inferior, aunque trabajamos para que no ocurran fallecidos. 2 personas se evacuaron, 5 han retornado a sus países con la enfermedad y ayer se dieron 1.065 altas en el día. Una cifra bien alta, doctor. Pudiéramos decir que es un balance ligeramente positivo, balance positivo, casos confirmados. ¿Qué hace? Es lo que permite que el número de activos pues también vaya disminuyendo y que va en correspondencia con los casos que se fueron diagnosticando, cifras muy elevadas desde hace varios días, que cumplen su protocolo de ingreso, que cumplen su protocolo de PCR y el PCR negativiza, después los síntomas desaparecen y entonces se va de alta clínica. Reitero, Isela y todos los compañeros, reitero, se va de alta clínica para un ingreso domiciliario, donde tiene que estar ingresado hasta que se le repite el PCR y vuelve negativo. Pero cuando yo digo ingreso domiciliario, es mantenerse restringido en su casa, con poco contacto con las personas, usando los medios de protección, sin recibir visitas, sin salir. Con estos 1.065 altas, pues se acumulan 22.921 pacientes recuperados, estamos hablando del 80%, y en las terapias intensivas de nuestros hospitales, una cifra elevada de pacientes confirmados, estamos hablando de 58. De esos 58, 31 están en estado crítico y 27 en estado grave. Esta es la situación de Cuba, situación muy compleja. Yo creo que la información que brindamos permite a nuestra población, que es una población que tiene cultura general y cultura médica, darse cuenta de la severidad del proceso epidémico que estamos enfrentando y que cada vez más, reitero, requiere de una participación activa y autorresponsable de toda la población. Un último gráfico donde ya aparece el mes de enero con los casos. Ahí ustedes tienen lo que fue el año 2020, cómo empezamos con un número pequeño de casos, 212, pero con una letalidad muy alta. Ese fue el mes de marzo. Abril también una cifra pequeña, 1.324, pero 57 fallecidos, que fue la letalidad más alta que tuvimos. Después todo eso fue disminuyendo y llegamos incluso a tener meses como junio y julio con 265, 286 casos, julio con un fallecido, y después esto se fue incrementando y ya el mes de enero, como dijimos ayer, cerró con la cifra más elevada de toda la pandemia, 15.536 personas diagnosticadas con la COVID en nuestro país. Y la cifra más elevada en cuanto a número de fallecidos, 70, que aunque la letalidad es de 0,45, es baja, pero en número absoluto. Y lo que representa para el dolor de familiares, de amigos, de los trabajadores de la salud y del pueblo en general, es una cifra muy elevada. Ya febrero comenzamos su primer día con 1.044 casos, cifra la más elevada que hemos tenido en toda la pandemia, y con 2 fallecidos en el día de ayer. ¿Se corresponde con los pronósticos que usted ayer daba a conocer, doctor, en febrero? Pronósticos que, con mucho respeto de los matemáticos, porque ellos hacen un análisis muy en detalle, pero que pronósticos que podemos modificar y que trabajamos para modificar. Entre las medidas, la autorresponsabilidad, la restricción que se siga incrementando,
Y reitero, la autorresponsabilidad, nosotros podemos modificar estos pronósticos y lograr que no lleguemos a un pico tan alto como mencionamos ayer, de 7.000 pacientes activos en un momento determinado. Podemos trabajar, estamos trabajando para eso y con la cooperación de todos lo podemos lograr. Bueno, le propongo una pausa, como Correcto. ya es costumbre en nuestro diálogo. La Nación registró al cierre del día de ayer 1.044 nuevos casos. Atención Cuba, otra jornada por encima de los 1.000 casos confirmados para este día, el segundo día del mes de febrero, martes triste, no solamente por el incremento de nuevos casos positivos a la COVID-19, sino también por el número de fallecidos. Registra la Nación al cierre del día de ayer 2 nuevos pacientes fallecidos a consecuencia de la enfermedad, para un acumulado total de 218 decesos desde el inicio de la epidemia. Como datos generales manejados en esta conferencia, en el parte matutino del doctor Francisco Durán García, tenemos que del total de 1.044 casos, 1.022 son autóctonos y 22 son importados. Se fueron otorgadas 1.065 altas clínicas en el día de ayer, una jornada de balance, aunque siguen siendo números muy preocupantes. 58 cubanos se mantienen en terapia intensiva, lo que evidencia lo complejo de la situación epidemiológica en estos momentos. 31 en estado crítico y 27 graves. De datos más relevantes también, entre los datos más relevantes en esta jornada, 12.017 se encuentran ingresados entre sospechosos en vigilancia confirmados. De este total, 5.445 son activos, es decir, personas confirmadas con el nuevo coronavirus. Fueron realizadas ayer en la Nación más de 18.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. 129 menores de 20 años se encuentran positivos al cierre del día de ayer. Sigue subiendo esta cifra, lamentablemente también. 620 son casos activos pediátricos en estos momentos, y las provincias con mayores cifras de contagio, mayores cifras de enfermos en esta jornada: La Habana con una cifra hoy muy alarmante, 483 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus, Santiago de Cuba 165 y Guantánamo 145. Lo ha dicho en conferencia de prensa, una alta dispersión del virus, lo ha dicho el doctor Durán. Por tanto, sigue siendo la autorresponsabilidad la principal vacuna en tiempos de rebrote. Usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana porque aún tenemos mucha más información que compartir. Con las responsabilidades compartidas. Con respeto y apoyo a todas las personas, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales. Con el debido cuidado y autocuidado de la salud. Y con el bienestar de tu familia, le ganas siempre. Entramos en el segundo momento de conferencia para conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este momento la intérprete de lengua de señas, Marileimi Repilado, bienvenida, y el mundo profesor también, con una tendencia en cada nueva jornada de nuevos reportes, nuevos enfermos. Así es, Gisela. A pesar de la vacunación. Hoy estaba revisando y entre los cables de prensa ya se comunicaba que Italia comienza un poco que a relajar las medidas de confinamiento estrictas, a pesar del llamado de la OMS a toda Europa a confinar todavía más. Así es, porque además todos los especialistas, todos los científicos, la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, aconsejan que las medidas se mantengan, incluso que en determinados territorios que hay una elevada transmisión, como pasa en muchos países, pues que arrecien todavía más, que tomen medidas más rigurosas, aunque se siga aplicando la vacuna, porque el efecto, como también lo hemos dicho, o sea, el impacto para que se vaya cortando la transmisión, por decirlo de alguna forma que se pueda entender,
pues demora hasta que se logre un nivel de inmunidad que ni remotamente con lo que se ha puesto en estos momentos, pues es posible que se alcance. Por eso tú me preguntabas, creo que ayer, en relación con los viajeros que vengan y ya tengan puesto la vacuna, incluso tengan puesto el esquema de las 2 dosis o de las 3 dosis. En Cuba se cumple el mismo protocolo, porque de todas formas el riesgo se mantiene en las personas. El mundo, como tú decías, ¿no?, ya se mantienen los 190 países y los 29 territorios que han confirmado COVID-19. Ayer se confirmaron más de 412.000 casos y la cifra hasta anoche era de 123.678.102 casos confirmados. Pero mira qué interesante, hoy en la mañana yo entraba a una página que actualiza cada 6 horas estos datos y ya la cifra, fíjense ahí en la pantalla, 103 millones. Bueno, pues ya la cifra hoy, cuando yo entré a las 7 de la mañana, era de 104.024.084 casos. Miren cómo en cuestión de horas estas son cifras que se incrementan lamentablemente, no se ve una reducción. 26.161.795 activos de estos 103 millones y fallecidos, una cifra que ya sobrepasa 2.241.072 fallecidos, 2,16 de tasa de letalidad para el mundo. Anoche veíamos una noticia ya tarde, cuando ya pudimos pasar por el televisor, que se plantea que en Estados Unidos, desde ahora hasta el mes de mayo, debe haber 200.000 fallecidos más. Que uno dice, ¿será posible que esto sea una cosa que realmente es alarmante? La región de las Américas, que sigue aportando el mayor número dentro de todos los continentes, dentro de todos, pues ya aporta el 44,86%. Eso quiere decir que son 46.510.202, o sea, de los 103 millones del mundo, 46 son en nuestra región, en la región de las Américas. De los 2.241.000 fallecidos, 1.070.186 pues son de la región de las Américas, y hoy 11.910.268 casos, y con el 1.070.186 fallecidos, una letalidad de 2,3%. En el mundo, pues en primer lugar, pues como es natural, los Estados Unidos de Norteamérica, con una cifra muy elevada. Estados Unidos, estamos hablando de 26.781.000 casos confirmados y 452.374 fallecidos. Le sigue en el mundo, pues, India, le sigue Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España, Italia, Turquía, Alemania, Colombia, y la lista de países que tienen más de 1 millón de casos confirmados, pues sigue Colombia, Argentina, México, Polonia, Sudáfrica, Ucrania. Es alarmante. Perú, Indonesia. Eso es la relación de países más afectados en el mundo. En las Américas, pues como es natural, Estados Unidos y Brasil a la cabeza con el número de afectados y con la cifra de fallecidos. Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile, Panamá, Ecuador y Bolivia entre los más afectados. Tasas, que esta mañana también lo veíamos en las noticias, muy elevadas en México, 8,5, muy elevadas en Ecuador, que se plantea que se ha ido incrementando, hoy es de 5,92,
Bolivia 4,79, Perú 3,6 y Guatemala 3,5, entre las letalidades más altas que tenemos en la región de las Américas. Este es el comportamiento, Gisela, y el resto de los compañeros, para todas las personas que nos escuchan. Es un comportamiento muy complejo, lo cual traduce primero lo complejo del control de esta enfermedad. Porque, oiga, mire que hay información, mire que se ha dicho la forma de protegerse. Lo que pasa, y eso nos pasa también, nos ocurre con las enfermedades no transmisibles, que son las causas de muerte más importantes en Cuba y en prácticamente todo el mundo desarrollado. Y es que dependen de hábitos y costumbres, de modificar, de cumplir con protocolos, que eso para el ser humano es un poco difícil. A propósito, doctor, tenemos unas historias de vida que nos llegan desde la provincia de Granma, y es justamente cuando se ha perdido esa percepción de riesgo de la enfermedad y entonces no se cumplen con los mensajes de prevención. Pensamos a veces que la enfermedad no nos va a tocar, y es la historia que nos proponen directamente nuestros colegas desde Granma. Y luego de viajar a Haití, las granmenses Aliocha Rodríguez Cedeño y Yasmín Ramos Alvarado regresaron al país contagiadas con el nuevo coronavirus. La periodista Lisette Márquez nos da a conocer sus vivencias a través de los siguientes testimonios, historias que nos alertan cuán importante es elevar la percepción de riesgo ante una enfermedad que puede provocar la muerte. Yo viajé a Haití. Y entonces allá, aunque traté de cuidarme bastante y eso, pero bueno, desafortunadamente la enfermedad me escogió a mí. Yo viajo a Haití, en el primer PCR di negativo, en el segundo di positivo, y de ahí me mandaron para Santiago. Me impactó porque, a ver, aunque todo el mundo sabe que es una enfermedad súper contagiosa y que todo el mundo está... O sea, puede contraerla en cualquier momento. Nadie realmente piensa que le va a tocar a uno. Eso uno lo ve como que sí le toca, pero bueno, a algunos, a uno no. Imagínate que vinieron aquí a los médicos como a las 2:30 de la mañana a dar la noticia tocando duro. Yo ya estaba dormida y cuando abro, pregunto quién es. Dicen ellos, ¿cómo se llama? Salud Pública, levántese que dio positivo así rápido, y yo morí muertecita. Yo nada más pensaba en mi familia y a ver, mis padres son riesgo, factores de riesgo, y mis hijas, imagínate, yo estaba muriéndome, yo no atinaba nada realmente. Cuando le hacen el PCR, sale positivo mi hermana, y en casa de mi hermana convivían el marido de ella y mi mamá, y salieron positivos por parte de ella los tres. Hiper irresponsable, muy irresponsable, porque puse en peligro a mis hijas, a mis padres. Yo de verdad que yo me siento arrepentida y ojalá yo pudiera volver el tiempo atrás, y exhorto a las personas que tomen percepción del riesgo, que esta enfermedad no es fácil. No sabía qué hacer, si el niño empezó a llorar y a dar gritos también. No sabía uno si coger para adelante, si coger para atrás. Yo no sabía nada, yo estaba muerta, imagínate. Me pueden dar una medalla de responsable, porque ahora sí soy responsable. Historias que nos demuestran el drama humano también que se esconde detrás de un contagio. Casos importados, estos son los rostros de nuestros casos importados, a los que usted, doctor, también hace referencia. A veces son cifras en cada estadística, pero estos son los rostros, y aquí está el peligro. El peligro permanece y es un riesgo constante, y hay que asumir las medidas con responsabilidad, con disciplina. Además, esta entrevista, aunque sean dos personas, pero dice más que muchos números, ¿no? La Así responsabilidad, cómo ellos traducen la afectación, que es la preocupación, y es lo que aquí reiteramos, ¿no? Como dice la primera joven, ¿no? Cómo ella pudo haber infectado a su familia, a los viejitos que están en la casa, que no salen, que lo estamos protegiendo. A los niños. A los niños, y que lamentablemente muchas de las personas mayores de 60 años, para no hablar de viejitos, las personas mayores de 60 años
pues la evolución aquí todos los días vemos como lamentablemente algunas veces fallecen. Y reitero, estos mensajes muchas veces dicen mucho más que todos los números que podamos decir aquí, porque es lo que puede llevarle a las personas a reflexionar en un momento determinado y a cambiar conducta en este sentido. Ella inicialmente decía, la COVID me cogió. No, lamentablemente ella cogió la COVID porque, como ella misma reconoce, no cumplió con las medidas que están establecidas, estando en Haití, un país con transmisión de la enfermedad y con mucho riesgo como tal. Son casos importados, pero que lamentablemente, por suerte y por la atención médica, evolucionaron bien. Además, personas jóvenes, pero indiscutiblemente pudo tener un grupo de repercusión. Y de algo que vamos a hablar, que yo creo que es también importante en conferencias posteriores, es en relación con las secuelas de estas enfermedades. Secuelas que se están conociendo, porque sí, yo pasé, me recuperé, me siento bien, pero hay que ver la afectación que en muchas ocasiones puede dejar esta enfermedad. Un día hablamos aquí de un trabajo que hizo una pediatra de Villa Clara con la afectación que dejaba en un grupo de niños desde el punto de vista cardíaco, cardiovascular. 1 de cada 5 niños, si mal no recuerdo. Correcto. Ella encontró esos estudios, se han hecho otros estudios por todos los científicos que están en esto, y creo que es importante que la población sepa que sí, me salvé. Los cuidados médicos lograron que yo no tuviera un desenlace fatal, pero ¿qué me dejó a mí para el futuro de mi vida, para mi calidad de vida? Claro. Son cosas que vamos a ir incorporando. Tenemos chance para 2 preguntas cortas, doctor. En este caso nos envía un usuario en redes sociales. El hijo de esta persona le dieron el alta hace algunos días por COVID-19. Vive junto a su esposa. Pregunta, doctor, ¿puede haber reinfección? Es la suegra preocupada. Sí, capaz que la suegra lo saque de la casa. No. Cuando se da el alta, que es el alta clínica que yo he explicado, ya es con un PCR negativo. Y se supone que esa persona no transmita la enfermedad, si no, no se da el alta. Fíjate que el PCR puede dar positivo después del periodo de ingreso y no se da de alta, se vuelve a repetir cada 48 horas. Ahora, cuando se va de alta se manda en un ingreso domiciliario durante un periodo de tiempo hasta que se le repite el PCR. Ese ingreso, aunque yo estoy diciendo que sale negativo y que no transmite, pero de todas formas es un periodo que debe de tener restricción dentro de su domicilio. Protegerse en su relación con los familiares, no permitir visitas en la casa, no salir hasta que se repita el PCR y el resultado venga negativo. Y entonces se da lo que yo también he explicado, el alta epidemiológica. Y entonces hay más cosas. Mira, bueno, ¿y por qué si me estás diciendo que es negativo? No, porque en algunos casos, después en un momento determinado puede dar positivo. Claro. Por la misma evolución del virus. Otra pregunta, si un cubano residente quiere ir para un hotel en vez de un centro de aislamiento como está previsto para el próximo 6 de febrero, con todas las medidas de control sanitario, ¿puede ir? ¿Tiene esa posibilidad, doctor? Sí, eso medio que lo abordamos el día que estuvimos aquí, la licenciada Mercedes del IACC y nosotros. Y sí, la persona puede escoger, en vez de ir para un centro de aislamiento, de los que están preparados ya para a partir del día 6 de enero, pues del aeropuerto ir para allá, ir a un hotel determinado, pagándose esta estancia en el hotel durante el periodo de la cuarentena. Que yo vuelvo a repetir, llego, me haces el PCR en el aeropuerto, además del PCR negativo que yo traigo en las últimas 72 horas,
me voy para un centro de aislamiento, en ese centro de aislamiento me mantengo, me vuelven a tomar el PCR en el centro al 5.º día, y cuando llegue el resultado del PCR es que entonces ya puedo venir a hacer lo que vine a hacer a Cuba. En el caso de este cubano que quiere ir para un hotel, él lo paga, se va para el hotel. En el hotel, que son los hoteles que están preparados, en el hotel hace una restricción de movimiento, no es en la playa, no es... En el hotel hace una restricción de movimiento, ahí se mantiene limitado, se le hace el mismo estudio, no puede ir con la familia, que es la otra cosa que también me han planteado. No, yo quiero reservar desde aquí, antes de irme, para que mi familia vaya conmigo para el hotel. No, porque es la misma situación. Pero bueno, quiere estar en un hotel, pues que vaya para un hotel. Es posible. Agradecerle, doctor, su presencia y el tiempo también para responder las preguntas. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles sobre la situación epidemiológica en el país. Cuba registró en esta jornada la mayor cifra de confirmados desde el inicio de la epidemia. Por tanto, la situación es tensa, es compleja. Nuestro equipo de prensa les reitera siempre el mensaje de prevención. Cuídese mucho, proteja a sus hijos, uso correcto del nasobuco, distanciamiento físico y desinfección de manos y superficies. Lo esperamos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días.